Hola, buenas noches. Mi nombre es Dayan Rodríguez. Muchas gracias por estar presente el día de hoy a todos ustedes y por supuesto también a mis compañeros que conforman parte de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, así también como organizaciones aliadas. El día de hoy justamente nos encontramos luego de 3 años de un gobierno en el cual nosotros nos hemos dado cuenta de un sinnúmero de cosas que las vamos a evaluar el día de hoy. Pero adicional a eso, nos encontramos a 7 meses a una contienda política. ¿Qué es lo que nos depara justamente dentro de Ecuador con respecto a poblaciones históricamente discriminadas y en este caso poblaciones LGBTI? En el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa, poblaciones LGBT tuvieron la oportunidad justamente de entrar en diálogo y no solamente que esos diálogos se quedaran en discursos, sino más bien pudieran ejecutarse en realidades, en leyes, en resoluciones, en garantías públicas que puedan justamente reconocer a la población LGBT como un derecho, como ciudadanos de derechos. Y en ese sentido, para nosotros es un placer el día de hoy tener en exclusiva al expresidente economista Rafael Correa, quien en breves momentos va a dar obviamente un saludo de apertura a este conversatorio. Es importante también analizar la situación de la población LGBT, no solo en aspectos sociales, económicos, salubres y políticos, sino también en derechos de justicia. Nosotros podemos ver que solamente en esta semana 3 personas de la diversidad han sido asesinados. Y eso es terrible. Las estadísticas de asesinatos se han disparado desde el año prácticamente 2017. Solamente podemos revisar en el año 2019, el año anterior, 16 asesinatos en contra de la población LGBTI, de los cuales 4 fueron dirigidos a hombres gays y 12 a mujeres trans. Y de lo que vamos este año, 2020, tenemos cerca de 7 asesinatos ya en contra de nuestras poblaciones. No les canso más, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio y por supuesto doy la bienvenida al expresidente Rafael Correa Delgado, quien justamente en este momento va a dar el saludo. Bueno, gracias Dayan, compañeras, compañeros, por esta invitación. Qué gusto, al menos por este medio, verlos a muchos de ustedes. Espero que estén bien ustedes, sus familias. La situación es extremadamente dura en Ecuador. La situación sanitaria es terrible. Cuídense, cuiden su familia. La situación económica, pero también la descomposición moral es terrible, ¿no? La corrupción y la falta de respeto a los derechos. Dayan hablaba de que luchamos para que nos reconozcan como sujetos de derechos. Siempre han sido sujetos de derechos. Ustedes son seres humanos. Nadie puede ser discriminado y lo ratificó. Ya existía eso, pues ratificó mucho, con mucho más énfasis la Constitución de Montecristi de 2008. Nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, identidad de género. Podemos compartir, no compartir, lo que ustedes quieran. Pero todos tenemos igualdad de derechos, ¿no? Gays, no gays, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos somos sujetos de derechos y esa es la gran lucha. Que esos derechos que ya están escritos, que ya están reconocidos formalmente, se cumplan en la realidad. Y en eso sí que ha habido terribles retrocesos. Tampoco estamos bien, estamos en un proceso de lograr aquello que en realidad se respeten los derechos. En este caso, nuestra población LGBTI, aunque no es la única que ha sido discriminada, ha sido maltratada, etcétera, pero tal vez sí la que mayor objeto de injusticia, de exclusión ha sido, tal vez de violencia incluso. Pero estamos en un proceso de que eso se acabara, de que esos derechos ya escritos, ya aceptados formalmente, estén realmente en vigencia. Pero ahora lo que vimos es un retroceso total. Ya vamos a tener oportunidad de hablar de esto. En todo caso, mi total solidaridad, mi total apoyo siempre, mi acompañamiento, y ustedes saben que cuentan como un compañero y casi al final de mi mandato lo dije y lo dije de corazón. Yo aprendí mucho con la comunidad LGBT, grandes seres humanos, inmensos seres humanos. Así que muchas gracias por todo ese aprendizaje. Muchas gracias, estimado Rafael Correa. En este momento, entonces, para dar inicio al panel de preguntas, primero vamos a hacer una pequeña introducción y voy a darle paso justamente a los compañeros que van a introducir este conversatorio, sino antes agradecer justamente a la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI por el espacio y por justamente permitirnos el día de hoy poder estructurar esto. Sin embargo, también agradecer especialmente a la Asociación Silueta X y al Observatorio Ciudadanos LGBTI que han podido justamente colaborar dentro de todo este proceso de estructuración del conversatorio. Entonces, vamos con la parte introductoria, estimado Raúl.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Sebastián Villalba, soy vicepresidente de la agrupación Chicos de Extreme del Cantón Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Para nosotros es un gusto estar en esta reunión en la que se encuentra nuestro querido expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Quisiera iniciar estas intervenciones agradeciéndole su tiempo, que conocemos que es escaso y su agenda es estrecha, pues indicarle que el legado de lucha incesante por los derechos de la comunidad no se ha quedado quieto. Seguimos haciendo bases, seguimos trabajando y seguimos procurando cada día aprender del legado que usted nos ha dejado. Y vamos a seguirlo haciendo. Y no dude que nuestro apoyo está con usted. Quiero empezar estas intervenciones indicando que en el Ecuador, en 1895, fue uno de los primeros países del continente que habló de la igualdad ante la ley para hombres y mujeres e incorporó reformas en su norma constitucional que permitieron, entre otras cosas, el derecho al voto de las mujeres. Luego, en 1997, las relaciones homosexuales fueron despenalizadas por la decisión 11197-TC de la Corte Constitucional del Ecuador, cuyo texto anuló el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, en el cual se establecían penas entre 5 y 8 años de prisión. En la actualidad, el COIP recoge en su tipificación de delitos de odio a los cometidos por motivos de orientación sexual, incluyendo el de odio de palabra y también de hecho. A partir de la aprobación de la Constitución del 2008, Ecuador reconoce la existencia de los grupos de atención prioritaria y vulnerables, incorporando un amplio marco jurídico de protección para estas personas en las que se incluyen los derechos LGBT. Por una parte, el principio de igualdad y no discriminación ante la ley reconoce el derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y la orientación sexual fue incluida como derecho fundamental en 1998 y ratificada en el 2018. Mientras que gracias a grupos activistas de la sociedad civil se logró incluir tomar decisiones de género como un derecho de vida. Por otra parte, el derecho de tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, tal como lo indica el artículo 66, numerales 9 y 11, y a la no discriminación por orientación e identidad sexual del artículo 83 de nuestra Constitución. No quiero ser muy extenso, así que voy a terminar esta intervención para que nuestros siguientes compañeros sigan con la suya. Presidente, estamos con usted. Gracias, Sebastián. Un abrazo a todos en Santo Domingo, ¿no? A todas y a todos. A todas y a todos. Quiero dar una bienvenida al economista Rafael Correa Delgado y a todos los presentes que están en esta reunión. Señor Rafael Correa, tenga usted la bienvenida de todo el colectivo de nuestra comunidad y de todos los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Lo antedicho, despertó la ira de grupos antiderechos y fundamentalistas quienes estaban en contra de toda progresividad de derechos en materia de educación sexual, planificación familiar, sexualidad y entre otros temas. De acuerdo con organismos internacionales como la UNESCO, el país debe de incorporar normativa sobre acoso escolar y sexual para así precautelar de alguna manera la integridad física y emocional de algunas de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ecuador tiene un largo camino que recorrer en temas de educación sexual, inclusión laboral, justicia, rehabilitación para personas privadas de su libertad y otros temas que en los últimos 3 años han sido restrictivos para los y las LGTBI. Por poner un caso, miles de personas que viven con VIH hace ya varios meses no tienen acceso a sus medicamentos, lo que ha empeorado su cuadro clínico y ya al momento está cobrando vidas. El 13 de diciembre de 2013, varios colectivos encabezados por la asociación Silueta X, el Observatorio Ciudadano LGTBI y la campaña Tiempo de Igualdad mantuvieron una primera reunión histórica con el ex presidente economista Rafael Correa, nunca antes registrado en la historia republicana del país. Quiero agradecer a todos los que me han escuchado, quiero agradecer a cada uno de vosotros. Doy el paso al siguiente compañero. Por favor, compañero, prosiga. Soy Emilio Cruz, coordinador nacional de la Cámara de Comercio LGBT del Ecuador, con sede en Quito.
He tenido el honor también de apoyar y colaborar en el Centro Psicotrans de Silueta X Quito, entre otros. Quiero mandar un abrazo fraterno a la distancia para mi eterno presidente Rafael Correa Delgado y continúo con la introducción. La reunión fue solicitada en mayo de 2013 por parte de Dayan Rodríguez, al entonces presidente, con la finalidad de ampliar acciones con respecto a este grupo históricamente discriminado. Gracias a esa reunión en diciembre se genera el Acuerdo 21525, que buscaba el acceso a políticas públicas en salud, educación, empleo, justicia y ciudadanía. Es así que en enero de 2014 comienzan a generarse reuniones interinstitucionales con al menos 12 dependencias estatales encabezadas por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y que junto a sociedad civil organizada permitieron que se den acciones como las sanciones a programas que hacían apología a la discriminación, el registro de unión de hecho y el género en la cédula de identidad, el derecho al voto de acuerdo a su identidad de género, el protocolo de atención a personas privadas de la libertad, el reconocimiento de las uniones de hecho como quinto estado civil, las guías de atención integral para profesionales del DECE, investigación a crímenes y muertes violentas para personas gays y transgéneros, entre muchas otras normativas y reformas que aminoraron de alguna u otra manera la deuda histórica que Ecuador tenía para con las personas LGBT. Todo un conjunto de reformas estructurales que permitieron que las 5 funciones del Estado incorporen la igualdad ante la ley para hombres y mujeres sin discriminación de su orientación sexual e identidad de género, como sucedió en 1895. Doy paso a mi compañera Dayan Rodríguez. Gracias. Felicitaciones, tiene una cámara de comercio LGBTI, qué interesante, ¿eh? Felicitaciones, un abrazo. Muchas gracias, estimado expresidente. Entonces, habiendo escuchado esta introducción por parte de mis compañeros, creo que no voy tampoco a profundizar en eso, voy a permitir que se haga la primera pregunta para ya entrar en materia con el compañero Isaías Álvarez, que también es economista del Observatorio LGBTI del Ecuador y que formó parte fundamental para la constitución de este conversatorio. Por favor. Un cordial saludo, estimado Rafael, de parte de Carlos Isaías Álvarez, vicepresidente del Observatorio Ciudadano LGBTI del Ecuador. Un abrazo fraterno desde la ciudad de Durán, provincia del Guayas. Mi pregunta es referente a que durante su gobierno existieron diferentes cambios o reformas normativas y legales que permitieron la generación de políticas públicas hacia las poblaciones LGBTI. Esto unificó a varios ministerios y a las 5 funciones del Estado para que pudieran trabajar en conjunto. ¿Cree usted que esto acabó o permitió disminuir de alguna manera la discriminación estructural que existe hacia estas poblaciones? Gracias. Gracias a ti, Carlos, y un abrazo a Durán. De hecho, felicitaciones al apoyo técnico de este conversatorio, todo marcha de maravilla. Se lo vamos a pedir prestado para el UNE, porque la otra vez que presentamos UNE fue un desastre técnico. También nos bombardeó el gobierno, nos hizo caer algunas plataformas. Pero bueno, gracias por tu pregunta. Mira, no nos engañemos. O sea, en lo formal se ha avanzado mucho. Tal vez sí, en lo real, por ejemplo, tú lo has dicho, protocolos para trabajar con poblaciones gay privadas de la libertad, lo de identidad de género, que es parte de los derechos, y sí se está aplicando, pero todavía falta mucho, mucho para ese cambio cultural, para esa tolerancia, para aceptar al otro. O sea, entendamos, o sea, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la orientación sexual de un amigo, como puedo estar de acuerdo o desacuerdo con su ideología, si es comunista, extrema derecha. Pero no por eso voy a negar los derechos de esa persona, el derecho a expresarse ideológicamente, el derecho a su preferencia sexual, el derecho a que él escoja la identidad de género que le dé la gana. Pero para eso todavía falta mucho por caminar, porque es un problema cultural que toma tiempo. Empieza por el ejemplo de los dirigentes. Y les pido disculpas si algunas veces yo no he dado todo el ejemplo que puedo dar. Todos hemos tenido una formación machista, ¿no? Desde pequeños, de las propias madres, sexistas. Cuando uno estaba sentado a la mesa y hacían a las hermanas que le sirvieran a uno. Entonces este es un proceso para todos, un proceso de cambio, de aprendizaje. En todo caso,
es un problema cultural muy profundo que tiene Ecuador y América Latina, ¿no? Diferentes son los países ya desarrollados, aunque todavía existen sectores pues intolerantes, discriminatorios, etcétera, pero mucho menos. Entonces hay que seguir trabajando a través de la educación, a través de los mensajes, a través de la dirigencia, a través de acciones formales, cambios de ley, etcétera, acciones concretas. Por ejemplo, cuando llega el gobierno, ¿cuántos asesinatos? Allá nos quedamos sorprendidos de cuántos asesinatos de trans, por ejemplo, de personas trans, estaban sin resolver. O sea, si asesinaban a un trans no había problema, no había que investigar, era como algo natural. Entonces se puso una unidad especializada para que investigue esos casos. Nos reunimos cada 6 meses para ver cómo se avanzaba, ¿no? Entonces se puede hacer ese tipo de acciones concretas para mejorar derechos, protección, ir cambiando mentalidad, pero es un proceso que toma tiempo de cambio cultural y obviamente lo empezamos, ha habido retrocesos, hay que retomarlo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo rápido, pero lastimosamente toma tiempo. O sea, ustedes pueden hacer las mejores leyes, los mejores protocolos, que si no cambiamos ciertos cánones culturales, ciertos antivalores que tenemos, el machismo latinoamericano, la intolerancia, etcétera, seguirán habiendo estos problemas, la discriminación y el respeto hacia el otro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Sí se avanzó, pero no nos engañemos, ¿no? Esto es un proceso de cambio cultural, las leyes ayudan, los protocolos ayudan, las políticas públicas ayudan, ¿no? Influyen en ese cambio cultural, pero lo más importante es esa educación, ese ejemplo que viene del hogar, ese ejemplo que dan los dirigentes, esos valores que hemos de mantener de respeto al otro, de tolerancia, de adecuada convivencia. Muchas gracias, estimado Rafael Correa. Y en efecto es así. Por ejemplo, teníamos la Ley Orgánica de Comunicación, que incluso amparaba a varios grupos sociales, pero lamentablemente el día de hoy, con todo el cambio de este gobierno y el neoliberalismo que nosotros hemos visto, ha quedado como un saludo a la bandera. No todos los medios de comunicación, pero sí un considerable número, ahora sacan inclusive nuevamente estas cuestiones por las cuales en el gobierno anterior habíamos luchado con respecto a la apología de la discriminación, por orientación sexual, identidad de género, por sexo. Las mujeres siguen lamentablemente en algunos espacios siendo como objetos sexuales. Pero en todo caso, sí es importante recoger lo que usted manifiesta, porque en efecto no solamente son las leyes, sino también el proceso cultural que tiene que ver dentro del país. Porque si en algo hubiese podido influir las leyes, quizás con la prácticamente desaparición de la actual Ley Orgánica de Comunicación, que no ha desaparecido, pero que ha quedado invalidada prácticamente, los medios de comunicación deberían seguir respetando todo este proceso, ¿no? De inclusión comunicativa, de no discriminación ni apología de la discriminación. Entonces, doy paso a la siguiente pregunta para nuestra compañera Ana Oquendo, de la asociación Es Mi Familia. Soy Ana Oquendo de la asociación Es Mi Familia. Quisiera hacerle una pregunta. En uno de los últimos enlaces ciudadanos, luego de la última reunión con la población LGBTI, usted manifestó haber aprendido mucho. Usted indicó que se sentía muy agradecido hacia la población LGBTI porque le hizo mejor ser humano, porque lo convirtió en una persona mucho más humanista. Bajo esas palabras que salieron de usted, ¿cree que nuevamente existirá acercamiento con nuestras poblaciones históricamente discriminadas, como las amas de casa, sindicalistas, personas con discapacidad, montubios, indígenas, afro, jóvenes, mujeres y por supuesto la población LGBTI? Gracias. Bueno, eso es nuestra razón de ser. Nosotros no luchamos por lo que tienen todo, por lo que siempre han dominado, sino por los siempre excluidos. Nuestra opción preferencial son por los pobres, los excluidos. Por ellos estamos aquí, por ellos nos involucramos en política para remediar esa exclusión, esa injusticia de siglos. Pero déjeme contarle una anécdota, lo que lo contó Dayana. Yo no me acuerdo el año exactamente, fue el compañero Sebastián, creo que fue que presentó. Parece que fue año 2013, ¿no? Que me pidieron una reunión. Yo como siempre daba reunión a todo el que me lo pedía. Ese grupo LGBT, qué bueno, ¿no? Y era una experiencia nueva para mí. Yo no era experto, yo creo que no con mucho más ya ahora, pero no era experto en esas áreas. Y bueno, acepté la reunión. No se imagina la emoción de los compañeros, hasta me tenían una placa, ¿no? Inicialmente era el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, se tuvo que suspender 2 días, entonces me dieron 2 días
después o algunos días después de la placa. Y de ahí establecimos reuniones de trabajo cada 6 meses para dar seguimiento, porque si no se dan seguimiento a las cosas no avanzan. Y ahí es donde les decía, ¿no?, que aprendí tanto, porque cuando contaban sus experiencias, créanme que hemos llorado juntos. Es increíble, ¿no? O sea, cosas que uno algunas veces ni imagina, ¿no? La explotación, el abuso, el maltrato, la propia policía, cómo trataba a los homosexuales, a los miembros del colectivo LGBTI, lo que les decía, los crímenes de los trans. Entonces, ver esos testimonios de vida, ver esa exclusión, ese sufrimiento, y pese a ello, no estar llenos de odio, sino de amor, de cariño, y eso es muy importante, ¿no? Yo les he dicho que en la comunidad LGBTI he conocido inmensos seres humanos, y perdón que te lo diga, Dayana, pero tú eres una de ellas, de esos inmensos seres humanos, pero como en todo grupo humano también hay los otros, y siempre, sobre todo los jóvenes, sepan guiarse, pueden decir las cosas más bellas, pueden decir las cosas más obvias, con las cuales coincidimos, pero si están movidos por el odio, ya ilegitiman lo que están persiguiendo. Y por ejemplo me refiero a representantes también de colectivos LGBTI, me acuerdo el nombre de esta señora Pamela, ni sé cuánto, o sea, que se lo ve llenos de odio, pero ese no es el camino, ¿no? El camino es, sí, hemos sido víctimas, han sido discriminados, injusticias centenarias, pero no dejarse llenar de amargura el corazón, no caer en lo que ellos son. Esa sería nuestra peor derrota. Por amor, por cariño, por verdad, seguir luchando por nuestros ideales. Y eso es lo que descubrí, sobre todo en el grupo Silueta X y en este colectivo LGBTI. Y en esas reuniones semestrales, las experiencias fueron increíbles, ¿no? Experiencias muy profundas. En todo caso, contestando su pregunta, Ana, esa es nuestra razón de ser. Nosotros no medimos el bienestar porque también están los ricos. Ni siquiera el promedio, que ese le encanta a los economistas, ¿no? El promedio, el PIB promedio, te puede haber extremadamente ricos, extremadamente pobres, pero en promedio estamos bien, ¿no? Puede ser que usted tenga los pies metido en un cubo lleno de hielo, la cabeza en un horno hirviendo, en promedio está bien. Entonces, no, nosotros medimos el bienestar porque tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. Esos son los grupos excluidos, los LGBTI, los indígenas, las minorías étnicas, pero también, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, que eran los olvidados entre los olvidados, los discapacitados, y por supuesto las mujeres, las amas de casa, que ni siquiera tenían seguridad social. Entonces, ellos son nuestra razón de ser. No solo que lo tomaremos en cuenta, sino que son nuestra razón de ser. Algunas veces me hablan como si yo fuera candidato presidencial. Yo no puedo ser candidato presidencial, todo es inconstitucional, algún día se derrumbará todo aquello. Por un instante imagínense si yo pudiera ser candidato presidencial. No se hubieran atrevido a hacer ni la 20ª parte de lo que han hecho. Será parte del plan. Inhabilitarme para tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Le falló el plan, porque querían no solo inhabilitarme, destruirnos políticamente. Finalmente destruyeron la patria y no nos han destruido políticamente, pero no puedo ser candidato presidencial. Entonces, seguramente este conversatorio lo tendrán con el candidato presidencial que nos represente, pero en todo caso tengan la certeza que la razón de ser de nuestro proyecto político no son los ricos siempre tendrán quien los atienda. Yo no odio tampoco, yo no tengo nada contra los ricos, aunque muchas veces en América Latina la riqueza es muy dudosa procedencia. Esa es la diferencia con los anglosajones, del businessman es un role model, es un modelo para la sociedad, porque normalmente es un tipo que ha dado trabajo, ha pagado impuestos, se sabe dónde viene su riqueza. Lastimosamente en América Latina, lo normal es que los ricos no paguen impuestos, hayan logrado su riqueza explotando al resto, puedan dormir tranquilos cuando el gerente del banco gana $20,000 y el consejero de 400, ¿no? Como que si comemos diferente, no tenemos los mismos derechos, etc. Pero yo no odio a los ricos, ¿no? Pero los ricos siempre tendrán quien los atienda, los ricos siempre tendrán quien los eduque, los ricos siempre tendrán quien los cure. Y si no lo encuentran en el país, irán a Miami. Nuestra razón de ser son los excluidos, los que nunca han tenido acceso a derechos, los que nunca han sido tratados como iguales, los que siempre han sido postergados. Así que de eso no lo duden, nuestra razón de ser son ustedes. Muchas gracias, estimado Rafael Correa. Les voy a rogar a las personas que están ingresando al conversatorio, por favor, apaguen los micrófonos, porque en el momento que está hablando cualquier persona que esté interviniendo, lamentablemente se poncha esa imagen en el Zoom. Entonces, le doy paso a mi compañero Germán Castillo. Él es presidente de la Mesa LGBTI de Quito y a su vez es director nacional de la Federación. Saludo fraterno, estimadísimo compañero Rafael Correa. Seguimos en la lucha
organizados y fortalecidos para recuperar al Ecuador que ama la vida. El mismo que apoyó y visibilizó nuestra población históricamente discriminada. Mi pregunta gira en torno a la indignante negligencia que se vive hoy en día respecto al tema de las investigaciones sobre muertes violentas, en especial asesinatos a personas del LGBTI. También es evidente la negligencia de los operadores de justicia, que irrespetan constantemente el debido proceso, el derecho a la defensa, dejando en indefensión a la población. ¿Qué opinión le merece a usted esta justicia amañada y selectiva que obedece a los grupos de poder actuales? Bueno, tú mismo estás contestando a pregunta, no puede haber justicia amañada. A nosotros nos acusaban, ojalá que hayamos aprendido la dura experiencia, ¿no? Que los medios de información no informan, ni siquiera desinforman, manipulan. Son instrumentos de las élites para mantener el status quo, para que nada cambie, porque así nos han dominado 200 años. Pues esos medios de comunicación te hicieron creer que yo dominaba la justicia. ¿Cuál es la realidad? No conocía a un solo juez de la Corte Nacional. Después de que salió el doctor Carlos Ramírez, que era el presidente y por obvias razones lo conocía, no conozco a un solo juez. Paulina Aguirre, que es la que sucedió a Carlos Ramírez, reemplazó a Carlos Ramírez, no la conozco. Ya cambiaron 60% de la Corte, pusieron gente a dedo. Los jueces que nos están jugando, gente puesta a dedo para perseguirlo. Pero antes de que los cambien, pregúntale a qué juez lo conocía, qué juez era mi amigo, con qué juez hablaba alguna vez. Pero yo dominaba la justicia. ¿Y cómo manipulan, no? Cada vez que hablaba en los decía, y este es un corrupto, y resulta que el juez lo condenaba, Correa ordenó que lo condene, ¿no? Primero decíamos la verdad y hablábamos con pruebas. Segundo, aunque ustedes no lo crean, probablemente perdimos más juicios de lo que ganamos. Pero los juicios que perdíamos no los sacaban los periódicos, son los que ganábamos y hacían creer que nosotros manipulábamos la justicia. Ahora ven lo que es manipulación de la justicia. Pero algo descarado, pero descarado. O sea, la cuenta de Moreno, secreta, en un paraíso fiscal en Panamá, la cuenta 100-4-10-71-378, Balboa Ban, Panamá, se la conoce en febrero del 2019. La fiscal puesta por Moreno y Trujillo, puesta ahí para encubrir a Moreno y perseguirnos a nosotros, ni siquiera la ha abierto. La cuenta se llama INA Investment, por las 3 hijas de Moreno, Karina, Cristina e Irina. Reconoció a Moreno esa cuenta y dijo que era de su hermano para pagar una deuda. Se nos crea más estúpido, ¿no? Ahí está la podredumbre de Moreno, porque si ha habido un corrupto de Revolución Ciudadana, ese ha sido Moreno. No somos ni Jorge Glán, ni Ricardo Patiño, ni Gabriel Rivenera, ni los altos cuadros de Revolución Ciudadana, ni quien les habla, que nos han revisado todo y nunca van a encontrar nada porque somos gente honesta. Este es sinvergüenza, pero lo están encubriendo para destruir a Correa y lo que han hecho es destruir la patria. Pero se han tomado de esa forma la justicia para encubrir a Moreno. Fíjense la diferencia, cómo se actúa cuando es un caso de corrupción de gobierno como cuando es con nosotros. Por una publicación en un medio digital de un denunciólogo muy bien conocido, allanamiento, orden de prisión, el caso Arroz Verde, ¿no? Justicia amarrada. Está la filtración, se demuestra cómo el juez León, el juez del caso Soborno, la primera instancia, coordinaba con la Secretaría de Fiscalía, Marta Caiza, las sentencias, las acusaciones, tremendo fraude procesal, no han hecho absolutamente nada. Claro, ahí se va presa la propia Salazar, pero los medios de comunicación debería ser un escándalo a nivel mundial, no pasa nada. Entonces la justicia está para proteger a estos sinvergüenzas y perseguirnos a nosotros, han cooptado la justicia. El Consejo de Judicatura, puesto por Trujillo, la presidenta de la concuñada de Moreno, cambiaron 60% de los jueces, lo han puesto a dedo, encargados. El juicio del siglo, un expresidente, lo manejan jueces encargados, jueces de tercera categoría. Y el 40% que se quedó es lo que juraron amor eterno y perseguir a Correa, incondicionales del régimen, como el juez Rodríguez, por ejemplo, que dijo Marco Antonio Rodríguez, uno de los tantos odiadores que tenemos gratuitos. Entonces, sí, la justicia está totalmente amañada y en consecuencia no es justicia. No le quiero seguir cansando con los casos escandalosos, pero si se hubiera actuado a tiempo con el caso hospital, reparto de hospitales, si iba a media asamblea y si iba a medio gobierno, pues sí es obvio que Roma es la que repartió los hospitales con el conocimiento de Moreno. Pero Salazar está protegiendo a Moreno. Carnet de discapacitado, se tenía que ir también media asamblea, pero se quedan sin votos en asamblea. Y así pues podemos seguir enumerando barbaridades y media, pero para ponerlo en perspectiva, ¿no? La otra vez metieron preso 31 personas por tentativa de tráfico de influencia. Tentativa de tráfico de influencia.
un delito totalmente menor, 31 personas presas, varios meses presas. Pero cuando se ve el reparto de hospitales, ¿no? Salcedo no recupera la memoria, a Mendoza no, le mantienen confidencial su declaración, y no hay allanamientos, no hay orden de detención, no hay absolutamente nada, no se le abre la cuenta que se conoce hace casi 2 años de Moreno, o sea, es descarada. La manipulación de la justicia realmente es descarada. Es una de las cosas que tenemos que cambiar apenas ganemos las elecciones, porque las tenemos que ganar. Y en ese sentido, o sea, bueno, una cosa es que estén contra nosotros por cuestiones políticas. Me parecería increíble que también han permitido que estén en contra de las poblaciones LGBTI, es decir, volvió también la discriminación incluso a aquellos administradores de justicia. Porque cuidado, hay que separar dos instancias, ¿no? Que no se investigue los crímenes, todavía no es responsable del juez, es responsable de la policía y de la fiscalía, ¿ya? Entonces, cuando yo llegué al gobierno, como les explicaba, se asesinaba a una persona transexual y parecía que no era delito, no se investigaba siquiera. Pero eso es responsable de la policía y la fiscalía, todavía no de los jueces. Pero si se investiga, si el fiscal acusa y el juez no actúa, sí, pues también están discriminando en la propia justicia, lo cual sería una gran contradicción a los LGBT, ya sería el colmo. O sea, que también volvió esa exclusión, esos atavismos culturales, ese odio a los propios administradores de justicia. Entonces, por supuesto que si eso está ocurriendo, hay que remediarlo. Nosotros empezamos a remediarlo, no, yo soy muy objetivo, no es que logramos totalmente remediarlo, pero se avanzó mucho, ¿no? Se hizo una unidad especial para investigar estas cosas, se pedía informes cada cierto tiempo, yo mismo me reunía cada 6 meses y algunas veces revisábamos caso por caso, como este caso, este asesinato, etcétera, para ver cómo se había avanzado. Si eso se dejó a un lado nuevamente, que nunca debió existir, nunca debió estar el propio presidente preocupado de estas cosas, porque era un ciudadano asesinado, debió haberse tratado como cualquier otro asesinato, que se investigue, ¿no? Pero eran trans, eran LGBTI, no pasaba nada. O sea, eso ya nos demuestra las distorsiones culturales y morales que tenemos, ¿no? Porque que se asesine un ser humano y ni se investigue, es inconcebible. Pero en todo caso, si eso se dejó a un lado, habrá que retomarlo, y si el sistema de justicia, no solo que está totalmente corrupto, no solo que está totalmente amañado para proteger a Moreno y perseguir a los correístas, sino que además los jueces también son tan primitivos que creen que los LGBTI son ciudadanos de segundo orden y ni siquiera se administra justicia adecuadamente en casos relacionados al LGBTI. Por supuesto que hay que cambiar eso, y no solo cambiar, sancionar a todas las personas, jueces y administradores de justicia que cayeron en esas barbaridades, en esa discriminación, en esas inconstitucionalidades, porque la Constitución dice claramente y una y otra vez, todos somos sujetos de derechos y de iguales derechos. Así es, estimado expresidente Rafael Correa. Es más, es importante decir que en el año 2018, en octubre, 2 compañeras trans en Cotopaxi fueron apedradas prácticamente, y dimos por error la información a través de un boletín de la plataforma Revolución Trans que había sido una de ellas asesinada. Pero sin embargo, la Policía Nacional, en vez de investigar a los agresores o buscar supuestamente, por supuesto, al asesino o los asesinos, lo que hizo fue sacar un boletín para desmentir nuestro boletín, diciendo que era mentira, que no había fallecido nadie, y en efecto era así. Pero al final le consultamos que qué era lo que había sucedido, si ellos conocían del caso de estas personas que habían apedrado a estas compañeras que eran trabajadoras sexuales, y nunca respondieron. Entonces parece que mucho más está el gobierno actual en tratar de desmentir a los grupos y organizaciones sociales que en realidad hacer su trabajo. Eso es como un ejemplo breve. Y ahora le voy a dar paso a mi compañero Germán Álvarez de la Asociación Transmasculinos de Ecuador. Un saludo cordial para el economista y ex presidente Rafael Correa. Les saluda Germán Álvarez, coordinador de Transmasculinos de Ecuador y la colectiva Transfeministas Ecuador. Mi siguiente pregunta para ustedes: hoy en día los medios de comunicación están volviendo a vulnerar derechos, sobre todo en el uso y tratamiento de sus propios códigos deontológicos, los que incluso ya ni siquiera tienen obligación a publicar. Se ha vuelto a cosificar a las personas LGBTI, mujeres, adultos mayores, entre otros, utilizando términos que vulneran nuestros derechos constitucionales. Usted,
de llegar a la Asamblea o de llegar nuevamente a ser gobierno, propondrían que se restablezca preceptos como la prohibición del linchamiento mediático o el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación que hoy en día los medios inobservan. Eso, mi economista Rafael Correa. Sonrío porque me preguntan como si fuera candidato. Van a impedirme ser candidato. No sé si entienden todo lo que se ha hecho. O sea, quieren sacarme una sentencia definitiva para impedirme ser candidato a cualquier dignidad. Por el caso Soborno, donde ha actuado con influjo psíquico y la prueba son $6.000 que presté del fondo que nosotros mismos teníamos en la presidencia y lo deposité en mi cuenta personal, Banco del Pacífico, y pagué hasta el último centavo. O sea, es la mejor prueba de que no tienen prueba. Pero ya se ratificó esa sentencia en segunda instancia, solo queda casación. Quieren tener una sentencia definitiva antes de septiembre para inhabilitarme para cualquier candidatura. Incluso si no lo logran, están dispuestos a trazar elecciones. Pero para mayor seguridad también, si les falla el plan A, el plan B, cambiaron el reglamento de elección el reglamento de inscripción de candidatura menos de un año antes de las elecciones, lo cual es prohibido por la Constitución y la ley, poniendo que la aceptación de la candidatura, porque la inscripción sí ponen que puede ser con poder, puede ser el director del partido, entonces se pueden hasta casar por poder, pero la aceptación de la candidatura debe ser personalísima. ¿Para qué? Para impedirme aceptar la candidatura, porque con 2 órdenes de prisión voy y me meten preso, y que me metan preso, pero me deben inscribir primero, no lo van a permitir. No, es el plan B que tienen para evitar que sea candidato, aunque si le falla el plan A, podría ser candidato aunque sea como asambleísta por los migrantes, por eso están desesperados por el plan A. Sentencia definitiva para inhabilitarme para todo. Si eso le falla, me van a inhabilitar para presidente, para asambleísta nacional o para asambleísta provincial. Solo me quedaría ser asambleísta por circunscripción de migrantes. Quiero decirles que por hacerme daño a mí no les interesa hacer daño a decenas de miles de personas, los migrantes. Todo migrante tiene derecho a ser candidato a presidente, vicepresidente, asambleísta nacional, parlamentario andino. Pero por haber puesto que la aceptación de la candidatura es personalísima para perjudicarme a mí, ahora ese migrante tiene que regresar al país para aceptar la candidatura, volver y luego regresar en enero cuando empieza la campaña. ¿Quién tiene plata para hacer eso? ¿Acaso no trabajan nuestros migrantes? Entonces, no solo eso, también están afectando los derechos de las personas vulnerables. O sea, un adulto mayor tiene derecho a ser asambleísta nacional. En pleno COVID le están obligando a aceptar personalmente la candidatura. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? El discapacitado que tiene problemas de movilidad tiene que ir a aceptar personalmente la candidatura. Todo por hacerle daño a Correa. Entonces el plan B, eso ya está ejecutado. Si no se deroga, que es inconstitucional por los 8 costados, eso me impediría ser candidato a vicepresidente, candidato a Asamblea Nacional, tal vez solo quedaría asambleísta por migrante. Pero si le falla el plan B, ¿no? Ya dicen que no puede ser candidato a vicepresidente, por disque la consulta popular. La consulta mañosa, que fue una manipulación total, absolutamente inconstitucional, disque para recuperar el espíritu de Montecristi, ahora dicen que los problemas son la constitución de Montecristi. Y eso es lo que utilizaron para que la gente votara así. Decía que uno no se puede postular para el mismo cargo. Yo nunca he sido candidato a vicepresidente, no hay por dónde. Pero no, como puedo llegar a presidente, entonces tampoco puedo ser candidato a vicepresidente. Con ese argumento no puedo ser candidato a asambleísta, porque si soy presidente de la asamblea, soy tercero en la sucesión y puedo llegar a ser presidente. O sea, no tiene ni pie ni cabeza, pero están desesperados para cerrarnos toda la puerta. Y como si esas 3 cosas no fueran suficientes, también nos eliminaron compromiso social por orden del Contralor, es decir, es más o menos como que si el Contralor mañana diga qué sentencia es correcta, qué sentencia es injusta, se ponga a auditar sentencias, ¿no? Supuestamente porque nos faltaron firmas hace 4 años, cuando el año pasado sacamos millones de votos, ¿no? Y si se pone a contar firmas del Contralor, mañana se pone a contar los votos y decide quién es presidente. O sea, es una barbaridad total, pero ese es el país en que estamos actualmente. Estamos enfrentando una verdadera dictadura. Ustedes me hablan como si fuera candidato y lastimosamente 99.99%, no por mí. Créame que en lo personal, en lo personal, si no hubiera la destrucción que hay en el país, si no hubiera la traición que hemos sufrido, si no hubiera mis compañeros perseguidos, yo no fuera candidato a nada. Mi familia está acá. Mi plan de vida era otro, dedicarme a la academia, escribir. O sea, para mí esto sí va a significar un esfuerzo personal si soy candidato, pero hay 99.99% de probabilidades de que no me permitan ser candidato. Pues le agradezco que me hagan esta entrevista o conversatorio como si fuera un potencial candidato. Y respondiendo a la pregunta, mira, hay retroceso en todos los sentidos. Entiendan que
el gobierno pactó con los medios de comunicación es vergonzoso, vergonzoso. Por ejemplo, derogó la ley de comunicación, la dejó en cascarón, para que hagan lo que les dé la gana. Alguno dirá, pero allá tampoco en Europa no hay leyes de comunicación, son más inteligentes que nosotros. Y si volviera a repetir la experiencia, aprovecharía lo que he visto aquí. Aquí no tiene una ley de comunicación especial, pero tienen en las diferentes leyes unas normativas terribles. Aquí nadie te puede tomar una foto sin permiso, no te pueden publicar tu foto. Eso atenta contra la ley de privacidad. Entonces ahí está la protección de tu imagen. Obviamente la protección de la honra, que es un derecho humano, la reputación, la honra, está en muchísimas leyes. Y tú puedes demandar a un diario si atentó contra tu honra, y obviamente tendrá que corregir, además de indemnizarte y todo eso, pero no tiene una ley que se llama ley de comunicación, pero es una normativa recontra estricta. Además de que muy pocos se van a atrever a mentir. O sea, un periodista que miente en un país desarrollado, Europa, Estados Unidos, no vuelve a escribir ni en el periódico La Parroquia. Pero pareciera ser que en Ecuador la libertad de expresión es derecho a mentir. Eso no es libertad de expresión, eso es abuso, eso es atentado a los derechos humanos. El derecho a la información, el derecho es algo que no es algo que alguien te da porque es generoso, y cuando el universo informa correctamente hay que agradecerle, del Amazonas. No, un derecho es algo que nadie te puede quitar. Cuando nos quitan ese derecho es que hay que criticar, cuando nos lo dan es lo que debieron hacer siempre. Además, como el juez honesto no es el que algunas veces cuando le da la gana declara culpable al culpable, inocente inocente. De vez en cuando. No, es el que siempre dicta sentencias correctas. El medio de comunicación honesto no es el que de vez en cuando te dice la verdad, porque ya es un caso muy evidente, este tipo atropelló a la otra persona, entonces ya informemos esto, y estoy informando y me tienen que agradecer. No, primero no hay nada que agradecer, es nuestro derecho. Segundo, no es que son honestos, siempre tienen que decir la verdad, no solo cuando les conviene. Mira, el problema mediático es tan grave en América Latina que mientras no se resuelva la cuestión mediática no vamos a tener verdadera democracia. No puede haber democracia sin información. ¿Cómo? Para que haya democracia debe haber elecciones libres, ¿verdad? Para que haya elecciones libres debes tener información para poder elegir. Si no tienes información, si no manipulación, no te están dejando elegir libremente. La democracia se puede definir como la opinión pública expresada en reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. ¿Qué opinión vamos a tener si no tenemos adecuada información? Deterioran la democracia. Para tener democracia y calidad de la democracia, América Latina debe resolver la cuestión mediática, que es totalmente diferente acá en Europa. Acá también tienen poder, acá también abusan de vez en cuando, pero nadie se le va a ocurrir mentir. Ese tipo se va al día siguiente. Hay leyes que protegen los derechos de los ciudadanos, allá derogaron todo. Son soberbios, se acostumbraron a mandar, ¿no? Y se acostumbraron a mandar sin límite ni escrúpulos, o sea, sin importarles mentir, manipular y respetar. Y si reclamas, te sacan 5 titulares más para enseñarte a quién manda. Eso no existe acá. Existe profesionalismo, existen principios. Hay abusos, hay excesos, pero son la excepción, no son la regla. Y el nivel de mediocridad que tenemos en América Latina, el nivel de corrupción, periodistas mentirosos, odiadores, eso no lo ves en absoluto. Un presentador de noticias que, como Alfonso Espinosa, te haga muecas, aprobación, desaprobación, eso no lo ves aquí. Eso es falta de profesionalismo. Allá ya ni hasta perdimos la capacidad de sorprendernos, ¿no? Y Alfonso Espinosa es de los menos malos. Imagínate una Yaney Nostroza, los 4 mojigatos y todas esas tonterías, ¿no? Gente que está ahí solo para odiar, solo para distorsionar. Entonces sí, están cogobernando, derrumbaron cualquier control, hay que retomar esos controles. No solo por ustedes, compañeros, por los derechos de todos. La reputación es un derecho humano. La política debe tener límites. No porque odio a Correa le puedo decir ladrón, si no tengo pruebas, si no hay una sentencia judicial. Ustedes saben que en estos países, hasta que haya una sentencia ratificada, al acusado tienen que llamar sospechoso. Y tienen que decir el sospechoso esto, el sospechoso otro. No lo pueden decir el culpable, hasta que haya una sentencia. Y aquí sí funcionan los sistemas de justicia. Allá te sentencian en los medios de comunicación, atentando contra tu reputación, contra tu honra, que es un derecho humano. Artículo 11, 12 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Claro, los LGBTI siguen las burlas, la denostación pública, los programas disque cómicos, pero también, por ejemplo, la crónica roja para vender periódicos. Entonces el muerto destripado en Diario Extra, en primera página, para vender más periódicos y que lucre Martínez.
el dueño del oeste. O sea, ¿te imaginas que mi hijo sea el atropellado y estos miserables lo sacan en primera página a su cadáver para vender más periódicos? O sea, qué insulto a la dignidad humana, el dolor de esa gente. Por supuesto que hay que corregir todo eso. Ustedes también son víctimas de todo eso. No puede haber discursos de odio, no pueden haber discursos estigmatizantes. Eso no es libertad de expresión. Eso es prohibidísimo acá en Europa. A nadie se le ocurre decir que no hay libertad de expresión. En Alemania incluso está prohibido el fascismo. Prohibido el discurso de extrema derecha por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial que tuviera. Si nosotros hiciéramos eso en Ecuador, atentado a la libertad de expresión. Pero bueno, eso puede ser discutible, ideología. Pero discursos de odio, de discriminación por orientación sexual, de utilizar el dolor ajeno para vender periódicos, la mentira, las imprecisiones, el hablar sin pruebas, porque hasta la opinión debe ser fundamentada. No es que por ser opinión, yo puedo decir Dayana Rodríguez es narcotraficante. Debe haber una sentencia que diga que es narcotraficante. O si yo quiero arriesgarme mediante la sentencia a acusarla, debo tener pruebas. No, es que es mi opinión. No, eso es calumnia. No es que porque es opinión, es subjetivo, usted puede decir cualquier barbaridad. Entonces eso ni siquiera lo entienden muchas veces por el bajo profesionalismo, la baja ética del periodismo en Ecuador y en general en América Latina. Es uno de los problemas fundamentales de América Latina. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, no habrá verdadero goce de derecho y no tendremos ni siquiera democracia. Dicho esto, para justificarse, ese es el simplismo. Los argumentos ad hominem, atacar a la persona, no los argumentos. Es que Correa odia a los periodistas, porque le dicen la verdad. Por si acaso mi hija se me acaba de graduar de periodismo, y estoy muy orgulloso de eso. Lo que más necesita Ecuador y América Latina son verdaderos periodistas. El problema no está en el periodismo, está en el mal periodismo. El problema no está en la política, está en la mala política, no está en los políticos, está en los malos políticos. Eso es lo que tenemos que resolver si queremos salir de su desarrollo y tener verdadera democracia. Muchas gracias, estimado Rafael Correa. Una cosa importante que me parece que hay que resaltar es justamente esta intromisión de la justicia aparente en el Consejo Nacional Electoral por parte de la Contraloría. Cuando de repente, si esto sigue sucediendo, en las próximas elecciones, el Contralor o la Contraloría se le ocurre enviar una carta diciendo que las elecciones no fueron las mejores desarrolladas a partir de un sinnúmero de criterios que ellos pueden indicar, y así pueden declarar supuestamente las elecciones para que favorezcan justamente a sus candidatos que mejor les parezca. Entonces, por si acaso, Dayana, porque deben conocer ustedes estas cosas, porque en estos 3 años y medio de desinformación, manipulación del mundo al revés, los villanos fueron héroes, los héroes villanos, los honestos fuimos corruptos, los corruptos honestos, los ejecutores fuimos populistas, los inútiles fueron serios, las escuelas del milenio eran elefantes blancos y la escuelita unidocentes había sido la solución. Hacer hospital era populismo, reducir el presupuesto en salud, votar miles de médicos, eso era técnica, responsabilidad, y tienen las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Pero dentro de toda esta destrucción, nosotros le habíamos quitado a la Contraloría la capacidad de hacer auditoría de gestión, porque eso es tremendamente subjetivo. Por supuesto dijeron que Correa quería caer en impunidad. Una cosa es que el Contralor detecte que un automóvil que costaba 100 costó 120, sobreprecio, auditoría con indicio de responsabilidad penal, empieza el juicio penal, que se sancione ese corrupto. Una cosa es que diga, no, este edificio la autoridad no lo aseguró, es negligencia. Sí, esa es la labor de la auditoría, de la Contraloría, ver el buen uso de los recursos públicos, de acuerdo al marco legal. Pero con la auditoría de gestión se cae en el subjetivismo. Ellos son los gerentes. Ellos son los que deciden si una decisión gerencial es buena o mala. Eso lo reformaron, la Asamblea lo reformó. Ustedes, no sé cómo votaron, pero algunas veces, o no me acuerdo si declararon la inconstitucionalidad de nuestra reforma, no recuerdo, pero le devolvieron a la Contraloría la capacidad de auditoría de gestión. ¿Qué significa esto? Que si yo soy gerente de Petroecuador y viajan mucho, y les estoy dando un caso real, viajan mucho mis funcionarios a la Amazonía, en lugar de seguir comprando pasajes de avión, porque creo que se gasta mucho, además que son horarios fijos, no es que se puede volar a las 2 de la mañana, en función de las necesidades de la empresa, decido comprar un avión para transportar al personal a la Amazonía. Bueno, viene el auditor y dice, no, yo no estoy de acuerdo, era mejor seguir comprando boletos, tickets de avión, así que responsabilidad civil y penal, ¿no? Auditoría con responsabilidad penal porque perjudicó al Estado. Nadie va a querer ser gerente. Y si eres gerente, nadie va a querer tomar decisiones.
precisamente por haber devuelto eso, es que el tipo se cree con atribución hasta de revisar la firma. La firma es competencia exclusiva del Consejo Electoral, pero lo que está viendo es si cumplió bien su función, la gestión. Lo que tiene que ver la auditoría, la Contraloría, es ver si qué sé yo, el administrativo del Consejo Electoral compró un carro con sobreprecio. No, ahora ve si contaron bien la firma, la gestión. Es por esa ventana que se abrió. Ojalá entendamos las consecuencias de algunas cosas que se han hecho y que muchos no le entienden. Y por el contrario, cuando nosotros derogamos esas cosas, precisamente por el problema que hubo con Petroecuador, el problema que le estoy contando es un problema real. Al inicio de nuestro gobierno se compró un avión para Petroecuador, vinieron los auditores a decir, no, esto está mal, era mejor seguir comprando tickets. Eso es una decisión gerencial. O sea, no es que en costo, primero el costo no es la única variable, es la disponibilidad del avión, si se tiene que viajar 2 de la mañana, 6 de la mañana, pero además hasta en costo cerraba, ¿no? Pero no pueden analizar esas decisiones gerenciales. Por eso le quitamos a la Contraloría la capacidad de auditoría y gestión. Nos dijeron que estábamos ocultando la corrupción, tratando de perjudicar al Contralor. Ahora vean, se le devolvió a CELI la capacidad de auditoría y gestión, y cualquier cosa pues puede decir que está mal y ponerte indicio de responsabilidad penal. Y eso también dio el margen para que actúe, de todo modo es absolutamente ilegal, ¿no? Pero si no hubiera tenido esa atribución, realmente no sé por dónde se le hubiera ocurrido hacer algo así, pero eso dio margen para que ahora hasta cuente las firmas de los partidos políticos aprobados por el Consejo Electoral, y mañana podrá contar los votos, decir quién es el presidente, y pasado mañana podrá contar los indicios, las pruebas de un juicio y decir quién es culpable o inocente. Eso es lo que están sembrando con este precedente nefasto que se está permitiendo en el caso de la eliminación de esos 4 partidos políticos. Pero el punto inicial fue haberle devuelto a Contraloría la auditoría de gestión, lo cual es tremendamente subjetivo. Sí, justamente estos espacios nos permiten evaluar y analizar lo que está sucediendo en el contexto, en el país, no solamente con respecto a los grupos sociales, sino cómo políticamente se pueden estar usando algunos instrumentos en contra de todos los ecuatorianos. Le doy paso en este momento a mi compañero Giovanni Jaramillo. Él es presidente de la Asociación Bolivarianos Diversos y vocero de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. Señor economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Reciba un cordial saludo de Giovanni Jaramillo, activista de la diversidad sexual y representante de la Asociación Bolivarianos Diversos, vocero nacional de la Federación de Organizaciones LGBT del país. En el año 2008, la OEA por primera vez sacó una resolución sobre derechos humanos que vinculaba la orientación sexual y la identidad de género. Recordemos que en el año 2008 también, en Montecristi, salía a la luz la primera constitución ecuatoriana que reconocía la no discriminación por identidad de género. Esto colocó a la comunidad LGBT en otro nivel. Sin embargo, sabiendo por medios locales que usted se presentará como candidato a la presidencia del país o a la Asamblea Nacional, queremos saber si al usted alcanzar nuevamente una dignidad nacional, apoyaría una ley de derechos humanos con respecto a la orientación sexual y a la identidad de género, que permita mejorar la calidad de vida de esta parte de la población que aún no goza de derechos completos en el área social y económica. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Como les decía, bueno, presidente no puede ser candidato, ni 99.99% que no van a ser candidato a nada. Si es que no logran esa sentencia definitiva, con el reglamento que han sacado de aceptar en forma personalísima la candidatura, entonces yo regreso y me meten preso, ¿no? Y no me dejan inscribir, lo único que quedaría es que me inscriba como candidato asambleísta por migrantes. Y hay que ver si me permiten inscribir el respectivo consulado, lo cual sería monstruoso que no lo hicieran, pero ya podemos esperar todo de este gobierno. Mira, primero todo el apoyo. No veo la necesidad de la ley porque eso ya está en la Constitución, tú tienes razón.
El respeto, la no discriminación por orientación sexual ya estaba en el 98, identidad de género lo pusimos nosotros. Ustedes saben mucho más que yo de estas áreas, ¿no? La orientación sexual son las preferencias sexuales, identidad de género es lo que me creo. Cada quien tiene derecho a creerse lo que le dé la gana. Hombre, mujer, así haya nacido mujer biológicamente, puede creerse hombre o viceversa. Y hay que respetar aquello. Hicieron paso, ya está la identidad de género en la cédula. Si falta algo por hacer y ese algo se llena con una ley, cuenten con mi total apoyo donde esté. Sin embargo, sí les tengo que hacer una reflexión, en el cual creemos que todo se resuelve con leyes. Si fuera así, sería lo más fácil. Deme, como presidente, deme de dónde firmo cualquier ley. El problema es más profundo. El problema es estructural, cultural, un poco institucional, porque se han reformado leyes que son parte de las instituciones, pero las instituciones para ejecutar esas leyes, por ejemplo, adecuada rehabilitación social para los grupos LGBTI, los que han perdido su libertad. Entonces, las instituciones para ejecutar esos derechos que ya formalmente se tienen, esas leyes ya establecidas, todavía nos falta construir. Pero el problema no es de leyes. Haz las leyes que quieras, que el problema es, como les decía, de valores, de principios. El problema es cultural, ¿no? Sí, políticas públicas, como les decía al inicio de este conversatorio, ayudan, son mensajes. Les pongo un ejemplo. El femicidio, ¿ya? Nosotros lo pusimos como tipo penal en el COIP. La experiencia dice que no, tengo que confesar una cosa, la estadística dice que no disminuye los femicidios, el femicidio. ¿Por qué se lo hizo? Es un mensaje diciendo, aquí ha habido un abuso, vamos a poner especial énfasis en eso. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, para eso algunas veces sirven las leyes, para decir, nos vamos a preocupar especialmente de esto. Pero el problema es mucho mayor. El femicidio no lo vas a resolver poniendo más penas en el COIP, reformando leyes, con cambio cultural, que entiendan que la mujer no es su objeto, que todos son iguales en el núcleo familiar, todos tienen derechos, no abusar del poder, no abusar de la fuerza, que en el fondo está eso, el abuso del poder, que es uno de los atavismos culturales más grandes de América Latina. En todos lados se ve el abuso del poder, en el tráfico. El que para no es el del disco pare, sino el carro más pequeño, porque el carro grandote te lo lanzan encima. En todo, ponle charreteras ponle uniforme a un latinoamericano y es para abusar de su poder, no para servir a los demás. En la familia, o sea, el hombre macho, más fuerte que la mujer, maltrata a la mujer. Los grupos LGBTI, ¿no? La masa más grande de la sociedad, pues aplasta a la más pequeña, no respeta sus derechos. En el fondo, muchas de estas cosas se entienden por ese atavismo del mal uso del poder, de la cultura. Lastimosamente les digo, característico de la cultura latinoamericana, no es así, en otras culturas pues mucho menor. Entonces, yo soy escéptico de que estas cosas se remedien con leyes, pero si se necesitan leyes, cuenten con mi apoyo. Pero el problema es más profundo, como te decía, un problema de principios, valores, de cambio cultural. Gracias, estimado expresidente Rafael Correa, y yo quisiera hacer una breve pregunta. En su gobierno se tuvo, por ejemplo, una ministra de la diversidad que es Karina Vance, y más allá incluso de su propia posición como una mujer lésbica, más vale, por supuesto, su capacidad profesional, su desarrollo, más que todo, de conocimiento con respecto a la temática de salud, y obviamente eso le hace acreedora a ese espacio, ¿no? También yo he tenido la oportunidad de participar políticamente como asambleísta, sin embargo, en alterna. Sin embargo, estoy bloqueada por el actual gobierno, como bien saben la mayoría de personas. Entonces, en ese sentido, ¿cree usted de llegar a ser gobierno, ya sea en cualquier tipo de espacio, que sea el momento justamente de que las poblaciones de la diversidad puedan participar en estos cargos que ya se ha venido viendo, pero no de una manera como se vería? Por ejemplo, si hablamos de equidad con respecto a las mujeres, también ha sido una lucha muy profunda para poder buscar espacios de posicionamiento adecuados en donde tengan representatividad las propias mujeres. Entonces, lo mismo pasa con el resto de grupos sociales que tienen que ver con afros, indígenas y, por supuesto, las poblaciones LGBT. En ese sentido, ¿cree que Ecuador está preparado para esto, o se utiliza justamente este término como de preparado o no preparado para esta inclusión pública de aquellas poblaciones que históricamente hemos sido discriminadas? Así como para disfrazar la discriminación
se utiliza lo de preparado o no preparado, no podemos caer en lo contrario, ¿no? Que bueno, como es una minoría, ya sea indígena, LGBTI, entonces así no esté preparado, tiene que estar en ese puesto. Yo te voy a decir algo muy duro. Karina Vance, una querida amiga, una extraordinaria ministra, si no hubiera sido capaz, no hubiera sido ministra. Claro, para nosotros es un plus que sea del colectivo LGBTI, pero eso es deseable. Lo fundamental es que sea capaz. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que el que tiene los méritos para calzar un cargo en la meritocracia, que no atenta contra la democracia, son complementarias. Democracia, o sea, la meritocracia dentro de un marco democrático. Pero los más capaces que puedan acceder sobre todo al servicio público, dicho sea de paso, eso va a ser uno de los más grandes problemas, ¿no? Después, todo lo que ha sufrido gente capaz, honesta, la propia Karina, nadie honesto va a querer ir al sector público. Para que después te acusen de ladrón, tengas que venir a tu casa para pagar abogados, ¿no? Entonces, el que robó, pues no va a tener problema, va a tener que pagar el abogado. El que no robó, bueno, Celi, el daño que ha hecho ese tipo, ¿no? Persiguiendo a todos, a tantos funcionarios honestos. Créanme que ya debemos tener como 1000 auditorías en mi equipo de gobierno. Gente que ha perdido su casa, su carro, ha vendido todo para defenderse. Porque somos gente honesta, empezando por el propio Jorge Glass. A Karina la han perseguido, pregunta de cuántas auditorías y todo eso. Pero en todo caso, o sea, te quiero decir eso, lo esencial son los méritos, ¿ya? Para nosotros, deseable, si pertenece a una minoría LGBTI, indígena, qué bueno. Pero si no tuviera lo esencial, no hubiera tenido espacio en mi gobierno, en nuestro proyecto político. Tú sabes cuánto te quiero, Dayan, y cuánto te admiro. Pero si tú no fueras una mujer capaz, sensible, tú no fueras asambleísta nuestra, así de sencillo. ¿Ok? Además, ya, para nosotros es positivo que representes a un grupo siempre discriminado como el grupo LGBTI, pero si no tuviera, si fuera una persona deshonesta, no fuera parte de nuestro proyecto político, no fuera compañera. Entonces, lo importante aquí es que con igualdad de méritos, el LGBTI, el no LGBTI, etcétera, o sea, el que tiene méritos, sea LGBTI, sea indígena, sea rubio, sea morenito, alto, bajo, con abolengo, sin abolengo, que tenga la capacidad de acceder a lo que merece. Y si es de grupos excluidos, en buena hora. Yo creo en las acciones afirmativas, dar espacios preferentes a ciertos grupos discriminados, indígenas, afro. Es más difícil con los colectivos LGBTI, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en esas cosas porque también es arma de doble filo. Por ejemplo, de repente, entrar a la universidad, puede haber un chico brillante, pero como no fue indígena, el puesto se le dio de indígena, tampoco es justo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo en eso, ¿eh? Pero lo utilizamos, lo aplicamos, pero hay que tener mucho tacto, hay que ser muy cuidadosos en esas situaciones. Entonces, creemos en las acciones afirmativas, pero lo que les quiero decir, es deseable que alguien sea de un colectivo tradicionalmente discriminado, porque eso significa que se está superando esa discriminación de siglo. Pero lo esencial es que tengan los méritos. Desde aquí, por lo que hay que pelear es que alguien sea evaluado, alguien pueda obtener un ingreso a universidad, un cargo del sector público, lo que sea, por sus méritos, sin distinción de raza, credo, orientación sexual, identidad de género, etc., ¿no? Esa es la pelea. Realmente eso significa igualdad de derechos. Muchas gracias, estimado expresidente Rafael Correa. Bueno, se nos quedan muchas preguntas por fuera, hay varias inquietudes que lamentablemente en el corto tiempo que tenemos no vamos a poder satisfacer. Es más, creo que nunca va a haber el tiempo suficiente para poder hablar de todas las temáticas que justamente surgen a partir de la situación que vivimos las poblaciones en general aquí en Ecuador y en este caso en específico la población LGBT. Entonces, en ese sentido, no sé si quizás quisiera cerrar con algunas palabras, estimado Rafael Correa, si no, daría paso al cierre. No, solamente agradecerles este conversatorio, reiterar el gusto de ver a algunos amigos y amigas muy queridos, que cuenten siempre conmigo. No vamos a estar de acuerdo en todo, ustedes lo saben, ¿no? Pero siempre cuenten con mi frontalidad, con mi honestidad, y bueno, ustedes deciden, ¿no? El que le diga sí, sí a todo y después no les cumple nada, o el que siempre, conmigo siempre van a saber claramente qué es lo que creo, qué es lo que no creo. No significa que lo que no creo no deba aplicarse. Soy demócrata, soy institucionalista, pero obviamente también lucharé por mis creencias, ¿no?
todo caso, reiterarles el cariño, reiterarles la admiración a muchos de ustedes, mi solidaridad y sí, mi compromiso para, junto a ustedes, compañeras, compañeros, superar esa injusticia histórica hacia los LGBTI, esa discriminación que debe de terminar de una vez por todas en nuestra patria, en América Latina, y que lastimosamente no se va a lograr de la noche a la mañana. Es un proceso, es una lucha, pero esa lucha cuenten con este compañero. Muchas gracias, estimado expresidente Rafael Correa. De mi parte también quiero agradecerles a todos, a la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, a su directorio, a la Asociación Bolivarianos Diversos, a la Asociación Es Mi Familia y por supuesto un agradecimiento especial a la Asociación Silueta X y por supuesto al Observatorio LGBTI del Ecuador que permitieron estructurar el conversatorio. También por supuesto a Home Edition. Y con esto me despido. Muchísimas gracias y gracias a todos. Un saludo fraterno, estimado expresidente Rafael Correa, y hasta la próxima. Me prestas al técnico, excelente trabajo, lo necesitamos. Un Por fuerte supuesto abrazo. que sí. Cuídense, cuiden su familia y cuiden la patria. Un abrazo a todas y a todos. Un abrazo, señor presidente. Gracias. Cuídense.